Bendiciones. Esto es Impregnado Comunidad de Fe. Empezamos. Y así es, esto es Impregnado Comunidad de Fe. Tenemos un nuevo tema, un nuevo programa. Y como ustedes saben, este espacio se llama Menuda Sociedad, donde tenemos una charla sobre el tema de cómo difiere o cómo se interrelaciona la sociedad y lo que dice Dios de este mismo tema, de este mismo momento. Eh, Quiero presentar al gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Hola Elier, ¿cómo estás? Feliz día, feliz tarde, feliz noche a ti, bueno, a ti y a toda la comunidad de Impregnados, sea cual sea el momento del día en que nos esté escuchando o viendo. En este episodio de hoy que va a estar muy interesante, muy interesante. Sí, es así, es así. Y tenemos un tema de verdad que es tremendo porque vamos a hablar sobre el arte, de cómo transforma el arte la sociedad y cómo esto se puede relacionar con lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y tenemos una gran invitada, ¿no, Miguel? Claro que sí, hoy tenemos una invitada especial, como todos los temas, siempre tratamos de traer un invitado que esté un poco relacionado a fin, su profesión, Eh, su experiencia en este tema. Y hoy tenemos aquí para de una vez entrar, nos acompaña aquí un artista plástico, ¿verdad? Que se llama Marilyn Velázquez, ¿verdad? María Velázquez. Este, que ya, bueno, es parte de su profesión, de su formación profesional y bueno, también de lo que Dios les ha permitido hacer y aparte, como siempre, una hija de Dios que también sirve aquí en la congregación, en la iglesia donde asistimos y nos reunimos. Así que bueno, Marilyn, gracias por aceptar la invitación que te tenemos en este día. No, muchas gracias a ustedes. Muy contenta de estar aquí. Bueno, para los que ven, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario en que lo ven. Eh, Estamos para debatir y hablar de un tema muy interesante que siempre ha existido, y es el arte. Pues, Ahora yo te quiero preguntar, Marín, ¿qué es el arte o qué son las bellas artes? ¿Cómo podríamos entrar para definir este tema? Bueno, hay muchas formas de definir el arte, y más ahora pues con tanto boom que tiene el arte, ¿cierto? Pero el Claro. arte en general, como para ser entendido, es como la representación eh, de un sentimiento, de una emoción a través de recursos como el color, el sonido, las formas, las palabras. Porque vamos a hablar de que el arte no es solo pintar, esculpir, sino que la música, el teatro, la poesía, todo eso hace parte del arte, ¿cierto? Solo que las artes plásticas es como una ramita de ese montón de arte. Entonces es como esa forma de expresar mis sentimientos y emociones a través de eh, diferentes técnicas, hablándolo desde las artes plásticas. No, excelente. Y, o sea, yo buscando para el tema, viendo como que el arte es una herramienta que usan principalmente para definir quiénes somos. eh, ¿Tú crees que el arte a través de la historia, a través de todo este tiempo, lo que tú has aprendido, crees que el ser humano sí se ha manifestado con ese toque artístico, con esa forma de dejar huella, no solamente una minoría, sino al final algo que trasciende cada época donde se creó? Claro, si vamos desde el principio, pues entonces encontramos las pinturas rupestres, que son las pinturas con las piedras, y va evolucionando el arte, ¿cierto? Lo más bonito es que el arte cuenta historias. Entonces el arte mantiene la historia antigua, pero la trae hasta ahora. Entonces marca una historia, y cada cosita del arte va como enseñando algo del pasado. Entonces es muy, muy Claro. bello, muy como de sentir. Ahora, Miguelo, vamos a hablar un poco de que el ser humano es la única especie que crea arte en sentido pleno, o sea, más que una hermosa montaña, más que las montañas bellas de Medellín, más que lo que se ve, ¿verdad? ¿Cómo podemos responder a esto? sí, de hecho, pues nosotros como seres humanos admiramos la naturaleza, pues la creación, lo que nuestros sentidos, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, tal vez principalmente el tema visual, aunque también se puede
experimentar el arte de otras maneras, no solamente con los ojos. Pero nosotros por lo menos vemos cosas que hacen los animales y las consideramos un arte, ¿verdad? Tal vez un ave que haga un nido, tal vez vemos un atardecer y decimos, wow, qué bello, o un amanecer, o el mar, o algo, una montaña. Eh, pero si bien esto forma parte de la naturaleza, ¿verdad? Las aves o los animales crean ciertas cosas que ellos tal vez racionalmente no lo hacen con esa intención, sino más bien por lo menos una ave crea un nido para resguardarse, para vivir, no en el sentido del arte, a diferencia del ser humano. Por eso es que se habla de que el ser humano es la única especie que crea arte con un sentido pleno. Por lo menos cuando investigaba un poquito de esto, me encontraba como con tres posturas, o yo lo canalicé en tres corrientes basado en el tema del animal, porque se dice que el hombre es un animal racional, como lo define la sociedad, partiendo ahorita del tema de la sociedad. Entonces, por ejemplo, para Aristóteles, un pensador griego, ¿verdad? Muy influyente hasta nuestros días todavía influye, ¿verdad? Él decía que el hombre era un animal racional y lo que distingue al hombre de los animales es que piensan y razonan, ¿verdad? Entonces, después, más adelante, avanzando la sociedad, nos encontramos como otro pensador que fue Ernest Cassirer, ¿verdad? Él tiene un libro que habla sobre que el ser humano crea símbolos o creó símbolos para expresarse, para comunicarse a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces eso es algo que nos distingue de los animales. El hombre crea un símbolo para expresar ideas, como decía Marilyn al inicio, para expresar emociones, para expresar sus ideales. Y ya un poquito más, entrando en nuestra era, siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Me consigo por aquí por lo menos otro hombre que hablaba del arte o del ser humano como ese animal espiritual, ¿verdad? Que fue Vasily Kandinsky, que fue un pintor también influyente, que él habla que lo que nos define es la dimensión espiritual interior, ¿verdad? Entonces tenemos como esas tres posturas, ¿verdad? El hombre como un ser racional, el hombre como creador de símbolos y el hombre que se expresa en el arte expresa una espiritualidad. Es como que a modo general, unos puntos de vista que se plantean en la sociedad, pues, y que mucho de eso todavía nosotros tal vez en mayor medida unos puntos más que otros en lo que vimos en nuestra era posmoderna, pues que es lo que vimos ahorita en nuestras sociedades occidental específicamente. Ahora, a mí me llama la atención porque en qué punto pasa, ¿verdad? Y esto quería preguntarle a Marilyn, de que te das cuenta de que el arte ya no es un pasatiempo, sino que es una vocación de vida, algo digna de ser estudiada y de ser practicada como profesión. ¿Cómo pasa eso? Cuéntame. Eh, pero yo creo que todos somos en alguna medida artistas. O sea, todos tenemos en alguna artista. Que no lo explotemos es diferente. Ese es otro tema. Ah, Claro. desde que somos niños, pues que le enseñan a uno a pintar, a dibujar, ¿cierto? A hacer las líneas, palitos, incluso, no sé si de pronto tienen hijos y han visto la primera representación gráfica que hace un niño del papá o de la mamá o del cuidador. Claro. Entonces, porque es una bola, parece una papa y en la papita le salen manitos y papi. O sea, que nacemos como con esa expresión de creatividad. Ya luego a muchos nos la castran, qué pena ahí la palabra, pero en pedagogía se llama castrar, cuando yo le digo al niño, ay, como pintar de feo, o ay, como dibujar de feo, ay, no, el arte no es para vos. Entonces ahí ya, le dañé como su parte artística, entonces ah, digamos que le frené eso, pero nosotros nacemos con esa intención de crear, de dibujar, de pintar, ¿cierto? Claro. Ah, no es algo que, ay, surgió, ay, ve, hoy amanecí como con ganas de pintar, entonces me voy a volver artista. Qué rico que fuera así. Ah, pero ya pues hay academias que uno dice, ve, a mí sí me apasiona este tema, me gusta este tema, entonces quisiera como estudiar más, quisiera como aprender más. Eh, claro que uno a veces llega como con una idea errónea a una universidad porque uno cree que en la universidad te van a enseñar a pintar, a dibujar, a esculpir, y no, tú ya tienes que tener como ese conocimiento previo. Entonces, digamos que Wow. entrar a una universidad
con esa intención de aprender cuando pues en realidad ya tienes que tener como algo más base. Pero pues todos nacimos de artistas, solo que la sociedad misma a veces se encarga como de dañar nuestro arte, toda esa inspiración. No, me dañaron mi arte. Me estoy dando cuenta que me dañaron el arte. Mamá, si tú estás viendo esto, pude haber sido artista, tú lo dañaste, me cortaste las alas como artista. Marilyn, tú lo dijiste, bueno, quedó. Ahora, Marilyn, muchos artistas, buscando yo aquí, tienen como muchos conflictos, se sienten como extraños, es la palabra que se usó mucho, con la parte religiosa, eclesiástica, con lo que viene de ahí. ¿Cómo ha sido tu experiencia equilibrando tu sensibilidad artística con tu fe? O sea, porque vamos a hablar un poco más de esto y aunado a esto, ¿cómo ha sido el arte, verdad, como un medio de comunicación para ti? Porque una cosa es como, bueno, cómo se relaciona con tu fe, porque, oye, cómo te relacionas con tu identidad y más allá, cómo te comunicas, porque al final, si no tienes una buena relación con tu identidad, ¿qué tanto puedes comunicar? Entonces, cuéntanos. Mira, pasa algo muy extraño con el tema del arte y el estudio del arte y en las universidades de arte, porque casi todos los que estudian arte son ateos. No entiendo el por qué todavía, pero muchos de los que estudian arte son ateos. A mí me tocó estudiar con un salón lleno de ateos, y cuando se enteraban de que vos sos cristiano, pero tenés que fotografiar un desnudo, ¿qué vas a hacer? Nada, Porque es parte del pensum, ¿cierto? Entonces, ah, te da pie. Incluso yo creo que somos testimonios vivientes y nosotros hablamos de Dios, incluso a veces sin decir que somos cristianos, ¿cierto? ya, Eh, del tema de verlo a uno ah, como ve las cosas de una manera más sana, no tan corrompida como la intenta ver el mundo, llama la atención de los otros. Entonces, estás en una parte donde todos están consumiendo alguna cosa, pero tú estás ahí en tu trabajo, en tus cosas, ve y vos, ¿por qué no? Mirás que eh, Dios esto y esto. ¿Cómo así es que vos sos cristiano? Sí. Estudias arte porque como la mentalidad de la gente, o sea, el artista tiene que ser alguien ateo, alguien agnóstico, alguien que claro. tiene el mundo de una forma diferente. Entonces el arte se relaciona como por ahí. Pero cuando tú le muestras que el principal artista y el más bello artista es Dios, pues ahí como que muchos de los argumentos caen, ¿cierto? Entonces es muy complejo, pero es bonito porque incluso con tu arte puedes dejar una huella diferente. Ahora, si el arte es usado como medio de comunicación, y muchas veces lo buscaba para preparar esto con una palabra que me gustó mucho, que es como un grito de lo que está pasando en la sociedad, de lo que se quiere comunicar más allá. ¿Qué te gustaría comunicar a ti o qué estás comunicando tú como artista? Digamos que la lucha mía interna siempre ha sido mostrar a un Dios, no como el Dios que ven muchas personas, el dictador, el que hace las cosas, no sé, el que hace cosas malas, porque no, venga, es que Dios es el que creó todo esto, o sea, todo lo que tú estás viendo lo creó. Entonces, digamos que de cierta forma es mi llamado, hablemoslo así, el, en medio de mi arte mostrar como ese Dios que crea, esa cosa bonita, o sea, el solo hecho de, como lo decía ahorita Miguel, un paisaje. Los diferenciamos de los animales porque ahorita Miguel decía que el animal construye el nido bonito y todo eso, pero lo hace por instinto. Pero nosotros no lo hacemos por instinto, nosotros lo hacemos por placer, por gusto, porque nos nace, ¿cierto? Porque vemos la belleza. Entonces la idea es bueno, Mari desde su arte intenta mostrar a Cristo de una manera bonita, bella,
irreal, porque no estamos inventando nada, no estamos en el arte muchas, por ejemplo, el expresionismo o el impresionismo, o sea, se hablaba de yo lo que siento por dentro y lo voy a sacar. Puede ser algo muy loco, no es real, algo que me inventé, pero en cuanto a Dios, yo no puedo sacar algo inventado, es algo que existe, que es real. Entonces es bello. Claro. Ahora, Miguelón, cuando el arte se cataloga como una experiencia sensorial, ¿qué nos dice la sociedad de cómo debe ser esa experiencia? Sí, por Porque la ejemplo, sociedad siempre da como parámetro. Pues entonces, ¿cómo nos muestra esto la sociedad? de hecho ahorita actualmente, como decía Marilyn al inicio, en las definiciones de arte, o sea, ahorita prácticamente todo es arte, ¿verdad? Ya el arte ha salido un poco y vuelve un poquito atrás a los puntos por lo menos que se partíamos de Aristóteles, ¿verdad? La razón de en la época griega, por lo menos yo estudié arquitectura, ¿verdad? Y se habla mucho de los principios y los órdenes griegos, ¿verdad? ¿Cómo influyó eso? Y partía del arte como en la proporción, el equilibrio, la armonía, el orden, la simetría, que era algo que yo vi mucho en la historia del arte cuando estudiaba y cómo influyó esto también en Roma y esto siguió avanzando en la sociedad hasta entrado el siglo XIX y XX, que empezó pues como una especie de revolución, ¿verdad? Pero ya empezó el arte a ser un poco más subjetivo, ¿verdad? Ya como un arte, partiendo también del tema de la experiencia espiritual, ¿verdad? Que el arte busca que cada quien exprese una idea. Entonces, el arte ya no parte del tema estético, ¿verdad? Ya no hay criterios, no hay absolutos, ¿verdad? Esta sociedad borró los absolutos. Entonces ya no puedo decir que las bellas artes es que mantenga una simetría, un equilibrio, sino que cualquier cosa. Y vemos por lo menos obras polémicas que se han hecho, de hecho, muy virales en internet. Vemos una obra que es un banano, un cambur, un plátano, pegada en una pared con una cinta plástica, una cinta plateada, y eso es arte. Y esa obra cuesta millones de dólares, y tú dices, pero ¿esto qué tiene de bello? ¿Esto qué tiene de hermoso? ¿Verdad? Pero que emplatea esta comunicación, este medio de comunicación. Entonces busca una experiencia, tal vez una experiencia sensorial, una experiencia incluso filosófica, ¿verdad? Busca transmitir una idea. Por ejemplo, desde la trinchera mía, vamos a hablar en arquitectura, hablando un poco de lo sensorial, hay un término que se llama la fenomenología en arquitectura, ¿verdad? Este es un enfoque que busca la experiencia sensorial y humana en el espacio, ¿verdad? Sobre la mera funcionalidad, algo que planteaba el modernismo, el racionalismo, ¿verdad? La función, la técnica, la ingeniería, sino que busca ir más allá de lo estético, entonces generar en las personas una experiencia, ¿verdad? A través de texturas, sonidos, luces, ¿verdad? Lo que viene siendo, entonces, esto influye en nosotros. No sé si ustedes les ha pasado, entran en un sitio, ¿verdad? Un restaurante o algún sitio que el espacio les dice, lo perciben algo en sus sentidos. Entonces, por lo menos a mí me pasa, entonces tanto para bueno como para mal. He entrado en tiendas que tienen demasiadas luces y yo digo, esto parece un quirófano. Entonces son a pequeños cositas que va desde lo sensorial. Por lo menos en mi trinchera eh, se parte desde ese punto de vista, de esa experiencia y de hecho yo en parte de mi ejercicio profesional es algo que me gusta aplicar mucho más allá del tema funcional, porque la arquitectura es el único arte que tiene una función, ¿verdad? En el tema práctico de la vida del ser humano. Los otros tipos de arte son artes contemplativos, ¿verdad? La arquitectura es la única que tiene una función específica y se sirve el hombre, se sirve de ese arte. No sé en el caso de Marilyn, que tiene su otra, el otro lado de la moneda de estas artes o de las bellas artes, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas tú de eso de que acaba de firmar Miguel, verdad? Pero ahora vamos a debatir, pues. Que la arquitectura es la única arte que la gente aprovecha, pues, que la única arte. O sea, Entonces, ¿es verdad funcionalmente, o es mentira? no, funcionalmente hablando, porque tú no vives en un Ah, cuadro, tú no vives en una música, tú no vives en una claro, fotografía. pero también te comunica algo. O Ah, sea, tú claro, puedes tener una casa yo no muy dije, bien diseñada yo no dije que no y no le comunicaba. pongas un cuadro para que tú veas. Vómito. Eh, eh, no, a ver, como yo les comentaba, el arte como tal es como un arbolito. Entonces de ahí se pues, desprenden muchas ramas. La Ah, arquitectura.
pues, una de esas ramas del arte, ¿cierto? Y se disfruta, yo me imagino que Miguel disfrutará al máximo la arquitectura. Claro. Eh, pero, por ejemplo, el Miguel hablaba de algo muy interesante y es el arte sensible. Entonces, digamos que ahora, bueno, ya se está como, ya no se está viendo tanto porque volvimos otra vez a ese arte del impresionismo, de pintar bonito, de los paisajes, de las cosas bellas. Porque antes hubo un tiempo donde después del orinal de Duchamp, eso era una cosa súper loca porque este señor agarró un orinal y lo puso en un pedestal y eso lo puso como una obra de arte. Y para él le puso un concepto súper guau con un orinal. Entonces, digamos que desde ahí empieza el arte conceptual, que es el tema de Claro. que no es lo bonito, lo bello, lo que me tomó mucho tiempo hacer, lo que yo vi, no, es el concepto, entonces pesa más el concepto que el propio arte. Entonces vemos obras como las que decía Miguel, Banano pegado a la pared, eh, de un círculo pintado en una pared blanca, en tu Bellas Artes, ¿cierto? Pero es porque pesa mucho el concepto. Personalmente a mí ese arte no me agrada, personalmente, no me agrada. Pero hay hay otra parte del arte que es que utiliza pues el tema de los sentidos, ¿cierto? Incluso Miguel decía, ay, el cuadro también genera, despierta los sentidos, hay cuadros que se ven con textura, pues si de pronto alguna vez lo han visto, pero el solo hecho de tocar la textura de la pintura, o escuchar el sonido que hace un dedito pasando por ese cuadro, o sea, es una experiencia muy interesante. Y cuando tú lo llevas, por ejemplo, a niños, eh, digamos que con alguna discapacidad, como es el autismo, como es el TDAH, bueno, entre otras cosas, ese arte, el que despierta los sentidos, es el arte para ellos. O sea, tú no le puedes llegar con un cuadro X o a que ellos pinten un cuadro normal, porque en la discapacidad los sentidos cobran, hay unos sentidos que cobran mayor relevancia que otros. Entonces, el arte ahí, digamos que se llama, o lo llamaron arte terapia, que es el arte como una terapia para estos chicos, principalmente, ¿cierto? Ya ahora, pues, con todas estas cosas de las energías, de no sé dónde, entonces ya empezamos a crear que mandalas, eh, que arte para sanar el espíritu, que arte para sanar el corazón. Científicamente está comprobado que el arte ayuda, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, ¿cierto? El tema de pintar, no un mandala, pintar, el tema de sentir la pintura, la textura, pero pues la gente ya lo empieza a llevar a un extremo. Entonces, también como por ahí, con mucho cuidado, lo tenemos que ver, porque sabemos que el mal a veces y se disfraza de cosas bonitas. E incluso nosotros llegamos a caer en ese aspecto complejo de llamar bonito arte a algún arte que en realidad no es bonito y no es espiritual y no está bien hecho. Incluso ya llegamos incluso a introducir en el arte la pornografía de una cierta forma. Entonces, ay, no, eso es arte. Pero no, no es arte, o sea, eso no es arte, ya está rozando con otra cosa y no está. Claro. Tremendo. Ahora, ya para rescatar ahí, ¿cómo es el punto, o sea, para ti, en base a la experiencia, en base al conocimiento, qué punto tú dirías que, o en qué punto tú dices que el arte ya no es, que ya empieza a ser el arte nocivo, puede generar un daño, que puede generar de repente algo de repente pornográfico? Si hay ese punto, o de repente eso, bueno, como quien dice, te estampa junto a ello y ya. Sí, mira, te empiezan, a ver, cuando uno empieza a estudiar arte, hay cosas que son, digamos que uno dice, bueno, el cuerpo humano es muy bonito, muy teso de dibujar, muy teso de plasmar en una hoja, porque Dios hizo el cuerpo humano súper bonito y muy teso para uno pintar, ¿cierto? Un montón de curvas. Incluso por ahí hay
pues de esto es chisme. Por ahí hay una idea que decían que Botero pintaba formas redondas porque era muy fácil pintar formas redondas. Entonces, Ah, para él, dicen que es muy facilista porque pintaba formas redondas. Entonces, pues, dicen, no sé, habría que hablar con Botero. Pero el cuerpo humano es muy bello, ¿cierto? Pero cuando ya empieza mi morbosidad a entrar y a disfrazarla de, es que esto es arte. Entonces uno como que, no, venga, ahí ya no es arte. Un ejemplo claro, por ejemplo, mujeres que pintan con su periodo menstrual. Entonces uno dice, pero ¿por qué llegamos hasta allá sin necesidad? O sea, y pintura roja. ¿qué necesidad hay de tú mostrar una pintura con un fluido? Eh, pues, y llamo también a que otro peque conmigo. Había un artista, no sé si ya murió, eh, que hizo una exposición y se llamaba Cementerio. Y eran hojitas así, cuadraditas blancas, pero tenían como una cosita amarilla. Y la idea era que pasara por la exposición, cogiera su hojita, entrara al baño, hiciera sus cosas, lo plasmara en la hojita y lo pegara en la pared. Pues, se llamaba Cementerio. Entonces ahí es donde uno dice, pero si será, No, ¿para qué? será eso arte. Entonces, ahí pesa el concepto, y el concepto es cementerio, entonces concepto, ¿cierto? Pero ahí es donde uno dice, no, pero, o sea, yo no le veo lo bonito, lo sensible, pues, ¿por qué tiene que rayar con eso? Y aparte, pues, el tema de que hay muchos niños, jóvenes, adolescentes que a uno lo observan y lo observan como artista. Entonces, pues, hay cosas que el enemigo siempre está buscando por dónde entrar y de la manera más sigilosa, más por ahí, más por ahí. Algo tan bonito como un arco iris, tan lindo como un arco iris y el significado que tiene un arco iris, pero ya lo permitimos. Ah, Entonces, ahí empiezan a rayar un montón de cosas que me dicen, no, no, ya esto aquí, pues si lo llaman arte, no quiero ser artista. Claro. qué tremendo, ¿verdad? Que hay cosas y ahí yo me he preguntado, yo decía, oye, en un punto ¿en qué punto el arte tiene que ser bello? Porque también esa es otra, porque muchas veces, hoy en día pareciera que con el arte conceptual, como tú bien lo decías, Maren, lo que prevalece es la labia, lo que prevalece es, oye, ¿cómo puedo vender esta idea y que alguien que también esté buscando algo que comprar, algo tan abstracto, lo compre, pues, y se lo quede? Entonces, bueno, son cosas que también la sociedad hoy en día como lo va malversando. Y ahí yo quiero entrar, Miguel, a lo que dice la Biblia, a lo que dice Dios del arte. Vamos a hablar del creador, ¿verdad? De todo, porque al final todos los artistas son, pues por ahí lo tenía yo notado, que eran subcreadores, porque al final agarran de la creación y cuéntanos, Miguel, Sí. ¿cómo empieza eso a través de la palabra? Bueno, todo tiene un origen y nosotros aquí, cuando hablamos ya de la parte de lo que Dios dice en su palabra, nos vamos allí, en la escritura, lo que Dios nos dejó escrito, lo que Él reveló de sí mismo a través de su palabra y vamos al Génesis, donde empezó todo. De hecho, desde el primer versículo, Génesis 1:1, ¿verdad? Dios nos presenta allí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Y aquí es interesante algo porque cómo se presenta Dios, cómo se revela Dios. Y ahí esa palabrita creó, ¿verdad? Esa palabrita en el original, investigando un poquito, en el original hebreo significa vará, o es vará en hebreo, ¿verdad? Y esta palabra significa crear, hacer, ¿verdad? Y es interesante porque este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que es su único sujeto, el único sujeto de ese verbo vará es Dios, no tiene otro sujeto. Solo Él puede crear, en el sentido que está implícito en este verbo, pues, vará, ¿verdad? El verbo expresa creación de la nada, ¿verdad? Y hay una palabra griega que es hilo, que la utilizan, que el único que creó de la nada, o sea, de la nada Dios hizo todo, no existía. Como tú decías ahorita, nosotros somos co-creadores
porque tomamos de la creación que hizo Dios. Y es una manera muy, muy clara de entender eso. Ya después, todos los demás verbos que se utilizan en la Biblia, ¿verdad? Siempre significan creación. Entonces permite una gama, ¿verdad? De significados mucho más amplio, ¿verdad? Tiene sujetos, obviamente también se le atribuyen a sujetos divinos, pero humanos. Pero solamente este verbo, desde el inicio que Dios lo dijo, en Génesis 1:1, se utiliza solamente para Dios cuando creó de la nada todo. Entonces, es interesante porque Dios se revela como el creador universal desde el principio lo tenemos allí. Entonces, me pareció muy chévere, muy interesante este verbo para tenerlo allí presente. No, que como vemos a través de la palabra, Dios se revela o se comunica por medio de su obra. Al final, la palabra nos dice que, bueno, que los cielos cuentan tu historia, Señor. O sea, que cuando uno empieza a ver que no solamente, y lo ven mucho los salmistas, o sea, los salmistas hablan de cómo es la creación, cómo al final la belleza se manifiesta a través de, como dice Marín, de un arco iris, de ese símbolo de pacto. Es tremendo porque no queda solamente en algo que no podemos palpar, sino algo palpable. Tú ves la tierra, tú ves cómo es el hombre, o sea, tú ves cómo, yo siempre contaba la historia de una bioanalista que era neuróloga también y ella analizó cómo se crearon cómo son las células, cómo son las neuronas, cómo funciona el cerebro, que solamente eso alguien o sea, no puede ser espontáneo. O sea, tiene que haber sido creado por alguien. Y cuando vemos que todo eso habla del especialista que tenemos al final de todo esto, que es nuestro Dios amado, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Ahora vamos a un punto donde dice el libro Hechos capítulo 20 verso 4 dice así. Dice, no hagan ídolos ni imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Yo te pregunto, Marilyn, eh, ¿por qué crees tú que Dios prohíbe representar gráficamente la creación? Ah, porque, bueno, hablemos de que ahí es bonito, o sea, Dios es el Dios creador. Entonces ya con eso tenemos ya muchas cosas para hablar, ¿cierto? Entonces, Ah, digamos que nosotros no somos como creadores de nada o artistas de nada, o sea, nosotros nada más es lo que Dios nos ha mostrado, el arte que Dios nos ha mostrado, lo que Él ha inspirado en nosotros, ¿cierto? Entonces no le llegamos ni a los talones, porque pues mirar un atardecer, una- un pájaro, los colores bien distribuidos de un pájaro, pues, ahí nosotros como que ni a los talones le llegamos. Pero resulta que como Dios es un Dios creador muy bonito y creó el mundo, el pecado entró en el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que de cierta forma los hombres y las mujeres olvidaron que todo giraba alrededor de Dios. O sea, todo era por Él y para Él. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a adorar cosas que hacen. Ah, bueno, como yo no lo veo, entonces me creo esta imagen X. Ah, como yo no lo, mis ojos físicos no lo pueden ver, entonces voy a hacer esto. Entonces, claro, no, Dios le toca ordenar, venga, no hagan algo, porque ahí ya empezaron a crear ídolos. Y entonces con esos ídolos, claro, empezaron a adorarlos. Y no basta con eso, ahí sí empezó el poder artístico. Entonces hacían eh, no sé, cositas en oro, o sea, ya sí empezaron fue su creatividad al bus, empezó a crear todas las cosas de imágenes que sí podían ver. Entonces, claro, Dios dice, venga, no empiecen a crear cosas que no me están quitando el lugar a mí, porque pues es mi lugar. Pasa mucho, por ejemplo, ese tema, ese texto siempre lo sacan, y una vez hablando con Miguel, siempre lo sacan cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los tatuajes. Ah, Sacan como ese texto, siempre lo sacan de ahí, pero también hay que mirar el contexto, dónde viene, ¿cierto? O sea, todo lo ah, que viene antes de ese texto, qué pasaba con el pueblo, qué estaban haciendo, qué prácticas estaban llevando a cabo. Entonces, claro, Dios dice, venga, no representen nada, pero pues digamos que uno
al pintar, por ejemplo, un león, lo hablo desde mí. Yo no estoy queriendo adorar a un león. Yo quiero representar algo bonito o mirar o pintar algo bonito que Dios hizo, ¿cierto? Pero mi adoración no va a ir al león, al cuadro X. Pero sí me va a recordar que ese león lo hizo el creador. Imagínate, alguien que haya hecho un león, yo nada más lo pinto. Pero en ese tiempo y en ese contexto yo creo que Dios le puso como un pare, porque ya estaban tomándose como muy a pecho muchas atribuciones artísticas. No, es tremendo porque también muchas veces, ¿no? Como lo hablamos en varios capítulos, la naturaleza caída del hombre siempre lleva a transversar su forma de expresarse. O sea, si uno ve hoy en día, muchas veces lo que es el vocabulario, lo que es los gestos y tu parte artística también va como tocada con ello, con esa naturaleza caída. Y muchas veces queremos que nos reconozcan. Yo creo que aquí lo que yo buscaba era tocar a esas personas, así como tú dices, Marlene, y tratar de cuidarnos en lo que es nuestra soberbia, porque en ese momento ellos estaban buscando que adorar. Ese pueblo venía de ver cómo adoraban a animales, cómo adoraban a cocodrilos, cómo adoraban en Egipto. Y yo creo que, como lo decíamos antes hablando de la sociedad, hay un punto donde aquí se hace un punto de inflexión, que es reconocerme a mí que estoy por encima de todo. A mí me gusta mucho la historia de pueblo de Dios en Egipto, porque cada una de las pestes tocan con la identidad del egipcio para derrumbar a cada uno de esos dioses que eran falsos. Entonces, muchas veces, no, aún nosotros conociendo a Cristo, teniendo a Cristo en nuestro corazón, queremos admirar a aquello que admiran los que no conocen a Cristo. Entonces, ahora, Miguelón, ¿cómo viene a ser Cristo la imagen del Dios invisible? Y cómo nosotros como hijos de Dios somos la imagen de Cristo. Eh, eh, ¿Cómo va ligado eso? Como ya como pasamos de ser la creación a algo más, de ser algo creado, ¿verdad? Como puede ser creado una montaña, como puede ser creado un chivo, como puede ser creado un cochinito. ¿Cómo pasamos a eso más? Cuéntanos. Me gusta mucho esa conclusión que ya haces ahí del punto de, como para antes de responder la pregunta, añadir como algo final allí de por qué Dios prohíbe representar gráficamente, pues añadiendo un poquito lo que dijo Marilyn, lo que dices tú, Elier, ¿verdad? Porque es interesante porque Dios le dio este mandato fue al pueblo de Israel, pues, como tú decías, que salió de Egipto y él estaba acostumbrado a ver imágenes por todos lados. Y todavía, de hecho, Egipto, todo lo que conocemos de la cultura egipcia viene de su arte, ¿verdad? De las pinturas, de la arquitectura, de las esculturas. Pero es interesante porque yo investigando me conseguí algo que decía un sociólogo, Neil Postman, un sociólogo y crítico cultural estadounidense, y él en un libro que estaba leyendo y me ha impresionado mucho, que se llama Divertirse hasta morir. Este no es una persona creyente ni nada, pero él hablaba incluso de este punto. Él dice, podemos aventurar la conjetura, voy a leer todo lo que él dice en relación a esto, la conjetura de que un pueblo al que se le pide su conversión a una deidad abstracta y universal, como él dice, o como él representa a Dios, o como lo define, sería considerado indigno hacerlo si tuviera el hábito de hacer dibujos o estatuas, ¿verdad? O de representar sus ideas o cualquier forma concreta de iconografía. Él dice más adelante, dice, el Dios de los judíos tenía que existir en la palabra, y esto fue lo que me impresionó, y a través de la palabra. Una concepción sin precedentes que requería el más alto orden de pensamiento abstracto. Y esto me impresionó mucho porque y era lo común de todas esas culturas de ese tiempo. De hecho, cuando uno estudia historia universal, hablan de culturas persas, mesopotámicas y todas estas, recibimos mucho de la historia de ellos, la conocemos porque existe en arte que ellos todavía se estudia. Y todo lo que se predominaba en el Medio Oriente en ese tiempo, Dios lo prohíbe, ¿verdad? Porque tenía que existir Dios a través de la palabra. Y Dios se reveló fue así, Él habló a su pueblo. Y esto llevaba a que el hombre tuviera que tener un elevado pensamiento, pensar, razonar, ¿verdad? Más que ver, más que sus sentidos. Dios no se quería revelar tanto a los sentidos, sino que el hombre entendiera que existe un Dios que se revela a través
de lo que Él mismo revela de sí, no de lo que los hombres creen o piensan que es un Dios o que es Dios. Entonces ahora venimos y yo después, yo uniendo esto con la pregunta que me hacías ayer de Cristo, ¿verdad? Y de cómo nosotros también representamos esa imagen de Dios, ¿verdad? Porque Cristo vino a ser la imagen del Dios invisible en esta tierra. Y eso es lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y yo creo que por eso Dios prohibió representar una imagen gráfica de sí mismo o de cualquier otra cosa. Yo creo que lo único que Dios dice, si no me falla mi teología básica, lo único que Dios pidió en la Biblia representar fue un tabernáculo. Fue lo único. Y de hecho, ese diseño dio medidas exactas de materiales, de colores, de texturas, de todo. Y fue lo único que hice porque era un modelo. Y si bien nosotros ahora, de este lado de la cruz, sabemos que ese tabernáculo representaba al mismo Cristo Jesús, ¿verdad? En todo lo que él tenía. Y yo creo que por eso Dios prohibió también un poco eso y para unirlo con esta pregunta, Cristo vino a revelarse. O sea, Dios envió a su Hijo para no, si bien el hombre recibía tal vez revelación de Dios a través de lo creado, de la naturaleza, pero ahora mismo Dios. Es como yo me lo imaginé así, es como que si apareciera Leonardo da Vinci allá en el Museo del Louvre, al lado de la Gioconda, y él mismo explicara su obra. Entonces Dios envió a su Hijo Jesús para él mismo revelarse a la humanidad, que era el final, en lo último, la última revelación que faltaba, que era desconocida, que era un misterio, como Pablo lo dice, ¿verdad? Y ahora, y lo más tremendo es que Dios nos llama a ser partícipes de su obra maestra, porque ahora los hijos de Dios somos la imagen de Cristo. Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible, y nosotros ahora somos la imagen de Cristo. Y Romanos 8:29, mira cómo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchas hermanos. Y es interesante porque esa palabra imagen es una palabra griega interesante. A mí siempre me gusta buscar los términos originales. Discúlpeme que sea muy catedrático aquí ya cerrar mi intervención. Y es una palabra que significa eikon. Y esa palabra pasó al latín como la palabra ícono. Y es después donde viene la palabra que usamos en español como ícono, que es un ícono, un símbolo. Por lo menos en los teléfonos lo vemos claramente. Tenemos ese ícono que lo pisamos y se abre una aplicación o en un computador, ¿verdad? Pero es interesante porque ahora nosotros somos esa imagen, esa representación de Cristo. Y yo lo veía así, wow, ¿qué pasa ahora nosotros cuando la sociedad nos pisa? Nosotros somos el icono de Cristo. ¿Qué sale? ¿Qué reflejamos? ¿Qué expresamos? ¿Expresamos a Cristo o nos expresamos a nosotros mismos? Y es una pregunta que me la hago yo mismo. ¿Qué estoy expresando yo? Porque ahora nosotros somos la expresión de Dios en la tierra. Entonces, le dejo también esa pregunta a ustedes ahí. Oye, y ahí te atajo, Miguel, y ahí vamos a un proceso que también hemos vivido todos, que es un desierto, ¿verdad? Que es como un bloqueo, es un momento de repente de un silencio, ¿verdad? Y a mí me gustaría preguntarte, Marilyn, ¿cómo manejas esos silencios creativos de la mano de tu vida espiritual? Porque todos los artistas hablan de que hay un momento de un bloqueo creativo y cómo lo llevas o sea, como hija de Dios. Mira, estamos en un tiempo donde todo es ya, inmediato, rápido. O sea, necesitamos comer caliente, necesitamos microondas y sale ya, rápido. Eso es un tiempo como que donde incluso para los niños, los adolescentes, es como desenfrenados, como a la carrera, como todo rápido. Y el arte, bueno, el que me gusta a mí, es Claro. de como meditar no en el sentido de aún, no, meditar en el sentido en que, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cierto? Porque pues yo puedo hacer una obra X, porque sí, me gustó y lo hice. Pero digamos que esos bloqueos a veces también son como llamados de Dios. Venga, está yendo como muy rápido. Venga, tranquila, respire y empecemos despacio. Y venga y hablemos, y venga y conozcamos, venga, estemos en silencio un ratico, ¿cierto? Es que en un mundo en el que vamos como a la carrera, estar en un desierto es casi que la muerte. ¿Por qué? Porque no, yo tengo que estar haciendo, o sea, tenemos una cultura de ser hiperactivos, de tenemos que estar haciendo, de correr, caminar, hacer.
Y cuando nos tomamos un tiempo y nos sentamos, para muchos estamos perdiendo el tiempo, pero en ese perder el tiempo que mucha gente cree es donde incluso pueden salir hasta las mejores obras de arte. Que hacían, por ejemplo, esos artistas, eh, Van Gogh, ¿cierto? Monet, Manet, ellos se iban con su cuadrito, con sus cositas y se sentaban horas a esperar un atardecer o se esperaban horas a esperar un amanecer sentados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno entiende que en la rapidez del asunto, pues no es que salgan cosas bonitas. Y aún en esos silencios, Dios está hablando también a mi corazón y está hablando al corazón de nosotros. Quizás vamos muy acelerados, quizás necesitamos parar y mirar, eh, porque podemos hacer, como artistas, podemos hacer el arte del montón, de lo que todos hacen. Entonces, todos pintan vacas, vamos a pintar vacas, pero no, venga, Dios que quiere que yo haga y que hable y que exprese, ¿cierto? No voy a pintar lo del montón, yo tengo que ser diferente. Y para ser diferente, pues quizás esos bloqueos que tienen los artistas seculares, me imagino que son muy tesos porque no están acompañados como de ese Dios que mientras estoy en el bloqueo me está hablando, me está enseñando, me está corrigiendo, sino que para ellos debe ser muy teso estar en soledad, porque básicamente no sé si se han dado cuenta que muchos de los artistas reconocidos fueron personas solitarias, eh, incluso casi que murieron en el anonimato, solo porque, ejemplo, por ahí, para meterle ahí como un poquito de historia, Van Gogh murió vendiendo 2 obras de arte. Él vendió 2 obras, incluso hasta estuvo en un psiquiátrico porque lo consideraban loco, ¿cierto? El tema de lo que él pintaba para la gente no era normal. Entonces, imagínate, pues, artistas solos, solitarios. Lo, lo bueno, y gracias a Dios, a Dios y el conocimiento de Dios, porque sabemos que en esos silencios de Dios está trabajando en nosotros. Ahora, yo que voy a expresar o que voy a enseñarle al mundo de ese paso por mi desierto, porque yo puedo hacer una obra muy bonita de lo que habló Dios en mi desierto, o lo puedo dejar pues como, ay, sí, paso un desierto y ya no, pero uno como artista está llamado como a mostrar, a, mo- sí, a mostrar ese proceso por el que uno ha pasado y ser como más humano también, mostrar que uno también es humano y también como terror y también no es perfecto porque el concepto de la gente es que no es cristiano, es perfecto. Y no, también aprende. Bien. No, es tremendo porque, y ahí vamos casi llegando al final, porque hay muchas preguntas que, viendo todo este tema y viéndolo con Miguel, estamos llamados a vivir un evangelio sensorial. Y yo decía, oye, me quedó mucho ese término y lo busqué. Y es que no solamente Dios se comunica con términos lógicos y con textos escritos, sino que también se comunica a través de los 5 sentidos. Es que podemos verlo, o sea, su creación, todo lo que ha hecho, o sea, podemos oírlo, podemos oler, ¿verdad? Cuando dice que seamos un sacrificio fragante, que seamos, o sea, que vayamos más allá que lo que vino a tratar con Cristo, que a través del tacto, casi como le dijeron, tocar, ver, o sea, como que no solamente queda ahí. Y algo que me llama la atención es que hoy en día, no sé qué les parece a ustedes, pero estamos siendo saturados, ¿verdad? Con estímulos sensoriales. Mi esposa me lo dice a diario. Yo soy como quien dice, oye, una parte donde muy atacado por tantos estímulos. O sea, soy fácil de agarrar de esto, lo otro, y estar escuchando esto, y estar escuchando música, y estar viendo algo. Y es tremendo porque cuando entendemos que, así como este término que Dios nos habla a través de los 5 sentidos, también nos busca como desacelerar, ¿sabes? Humanizar y asombrar. O sea, es algo que pasa cuando entendemos que Dios no solo se queda
en la parte lógica o en los textos bíblicos que hay algo más allá, es porque empezamos a ver a Dios como como una persona, lógicamente, no humana, o sea, pero sí como a través del Espíritu Santo, como una persona y que podamos relacionar. Y eso es algo que esa relación empieza a llevar a nuestra vida, que empezamos a humanizar nuestra forma de entendernos que somos parte de su creación, desacelerar de lo que es el ataque constante del mundo, de su engranaje, de esta rueda que no para, ¿verdad? Y asombrarnos porque tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que entiende nuestras debilidades. Algo increíble, pero yo no sé cómo usted lo ve, pero cuando lo habla Miguel, Cristo es es la manifestación de que Dios sabe lo difícil que es el hombre estar solo, que solo no podemos. Y cuando vemos gente como artistas, como Marilyn, como gente que está yendo más allá, ayudando a personas que lo necesitan, y podemos entender hey, estamos comunicando el evangelio no solamente con lo que decimos, sino con lo comunicamos con lo que somos. Y ahí impacta más, porque sencillamente ese arte, como decía Marilyn al principio, de que todos tenemos ese arte, de que todos queremos dibujar, pero si viene alguien y nos dice, no, qué feo lo estás haciendo, o lo que tú haces no sirve, o esto, lo otro, nos castra. Así también puede castrar a alguien la religiosidad al decirle, tú no sabes, o tú esto, o lo otro, o encerrar para que se satanice de repente a alguien que es artista, porque también hay mucho, yo lo buscándolo y Marilyn, te quiero preguntar, tanta gente atea, ¿verdad? Que tú has tenido como compañero, que tuviste o que tienes como compañero, me imagino que se sintieron rechazadas por cristianos, se sintieron en algún momento juzgadas. Y de repente ese momento que te preguntaron a ti, pero tú cómo vas a hacer, o sea, ¿verdad? No sé si es así o no es así. Sí, sí. am, es que a veces nosotros no mostramos a ese Dios de amor, sino que a veces con nuestros actos mostramos a otro Dios que no existe, un Dios violento y que no ama. Entonces dicen, ve, pero Claro. y el trans, o porque hablas con una persona de las drogas, o porque hablas con un ateo, ¿cómo así? A eso no vino pues Jesús a la tierra, hablar con las personas que están perdidas. Yo no necesito enseñarles la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, yo necesito que ellos vean al Dios creador, que creó su vida, que imagínense, el solo hecho de crear vida, ya es muy peso. El solo hecho de que estemos parados aquí en la tierra, que podamos respirar, hablar, eso ya es muy peso. Pero hay gente que entró el mechudo así tatuado a la iglesia y no, este es un satánico, entonces miremos a ver cómo entramos ahora para reprender. No, venga, yo por qué no me acerco y converso con él, quizás esté en su momento más crítico, y yo le puedo ayudar, ¿cierto? Sino que de ahora como, Claro. yo no es como que, bueno, la religión y la política siempre van a ser dos temas muy pesos de debatir, pero el amor hacia el otro, el amor hacia mi hermano, hacia el que no tiene que ir a mi iglesia para yo tratarlo bien. Entonces, a veces quizás estas personas quisieron entrar como a un lugar o buscar ayuda en X persona, pero recibió por rechazo. Y peor cuando se hacen llamar cristianos. Entonces ahí entra como, pero yo necesito es como que me escuchen, yo necesito no ser juzgado y tú entras pues como a decirme que hay un Dios que me va a castigar y que me va a ir para el infierno. Y básicamente sí, pero yo no, no puedo llegar a decirle, ve, te vas a morir, te vas a quemar en el infierno. Ve, yo, ¿cómo te creas tú? Que no hemos llamado, o sea, No. ¿qué vamos a hacer nosotros para ayudar, cierto? No, incluso ahorita hablabas de que Dios es un Dios creador y entonces cada momento está llamando nuestra atención. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero
digamos que yo tengo una visión más artística, entonces, Claro. boas, hizo una atardecer, pues, a ver qué tiene bonito. ¿Cómo que qué tiene bonito? Todo lo tiene bonito, es que está llamando mi atención, está buscando mi atención. El solo hecho de ver, esta mañana nada más me pasaba, estaba en una reunión y veía un colibrí, así, un colibrí X que no aparece en todo el tiempo y a una plantica y se quedó un rato y yo decía, ay Dios, gracias, porque me recuerdas que sea, me está llamando la atención. Y yo como artista, pues uno como artista debería también, y ni siquiera los artistas, yo creo que todos deberíamos estar atentos a esos llamados de amor que nos hace Dios, porque nos hacen muchos llamados de amor. Un llamado de amor es que si yo veo a alguien sufriendo, pues vaya y demuéstrele mi amor. O sea, yo no necesito que usted le enseñe la Biblia, yo necesito que usted le demuestre que yo lo amo, que lo traiga hacia mí. Entonces, es como estar abiertos también a hacer ese, como esa extensión de la mano de Dios, de aún con el arte, con la música, es que todo eso nos lo dio Dios como talentos y tienen un sentido, tienen un porqué. No es, ay, yo soy artista porque sí, no. Yo soy artista porque Dios me puso el arte en mí para ayudar a otros. O yo soy músico porque quiero llamar la atención de otro al amor de Dios, ¿cierto? Sin llegar pues como al tema de esto es lo que yo hago, porque ahí estaríamos quitándole el lado eh, creador de Dios. No, qué tremendo, me gustó mucho. Y él, ya Marilyn nos dio sus últimas palabras. Ahora dínoslas tú, porque, oye, Marilyn no. Yo quedé bombardeado, pero yo dije, oye, de aquí a dibujar. Wow. Mamá, voy a volver a ser artista, mamá. Tú te preocupes. Hay mamás, sí, yo siempre le alego a las mamás, siempre le digo, no castre, o sea, el niño llega con esa emoción, es como si yo me pongo o sea, en la visión de Dios, llega uno con X cosa, algo que uno dice, pues, delante de Dios, esto no es nada, pero llega uno con Dios, mira, aquí tengo mi corazón, que yo le diga, uy, yo tan feo, pues, eso como hacen los papás con los niños, el dibujo literal, pues no es que sea feo, es que es una forma, nosotros tenemos etapas del desarrollo desde la infancia, y es su etapa de desarrollo, es su dibujo en su etapa de desarrollo. Y ya el papá le dice, ay, eso es lo que usted hace en el colegio, no le da pena, qué vergüenza, ay, que se mantiene dibujando. No, venga, canalícelo por otro lado, ya yo no meto a clases de dibujo, o le gusta pintar, yo le compro herramientas, ¿cierto? O sea, es algo que siempre he peleado con los papás porque es muy teso cuando el niño va todo entusiasmado y sácate, esto no sirve para eso. Y entonces ahí dice, no, ya fui con usted. Pero mi Bueno, hija ahora hace las muñecas como que todas le hace bata. O sea, como para no hacer los patrones, todos tienen, si hace varones, tienen dos batas, todos son batas. Pero yo me siento mal, yo ahorita voy a pedir perdón, porque yo soy uno que dice, ay, Sofía, pero ¿qué pasa? Oye, y dije, oye, yo tengo un artista aquí afuera y yo la estoy castrando, ¿veo? Ahorita voy a no, decir, amor, mira, dibuja todo lo que quieras, tú lo haces hermoso. Entonces, dale, Miguelón. Como piensan los padres también que en la pared, yo te dije, tan el golpe. No, venga, en la pared no pintamos, pintamos en esta hojita, para hacerle la hojita. ajá, estamos dando Claro. tips aquí, Mario, y dando tips a todos los padres para que no sigan castrando a esos artistas, porque me acuerdo de la historia de un artista que castraron que era por allá en Europa y después terminó haciendo la Segunda Guerra Mundial. Pero es otra historia. Conmigo, a mí, pura cosa. Bueno, sí, como para ya cerrar, como respondiendo también la pregunta del tema sensorial, ¿verdad? Estamos llamados a vivir un evangelio sensorial. Si bien el arte se expresa mayormente de eso, ¿verdad? Lo percibimos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Y también el evangelio, si bien el enfoque que le diste tú, obviamente, de cómo Cristo, él vino a ser mano, él vino a ser la voz de Dios, él vino a expresar, a tocar, a sanar, a través de sus sentidos, cómo llegó a las personas. Pero eso es una manera en que Dios volvió a volver a traer el diseño original, ¿verdad? Del hombre que la había creado, que realmente a expresar la humanidad verdadera, si se puede expresar de esa manera. Porque si bien el pecado distorsionó todo, ¿verdad? Y todo es todo lo que el hombre quiere hacer alejado de Dios está alejado del diseño original de Dios.
Entonces, inclusive, pero yo lo llevo del otro lado. Queremos llevar, a veces ahorita vemos actualmente en las sociedades, hablando del Evangelio, ¿verdad? Que todos quieren sentir algo, ¿verdad? Quieren sentir al Señor, quieren vivir una experiencia extrasensorial cercana del quinto sentido, no sé cómo que se dice, ¿verdad? Pero vemos que Dios, si bien ya no lo percibimos o no se revela por los sentidos, en cierto sentido, sino a través de su palabra. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Dios mismo se revela a través de su palabra. De hecho, Jesús le dijo a los judíos, a los estudiosos de su tiempo: ustedes estudian la Biblia o la palabra porque creen que en ella está la vida eterna, pero todo eso que está ahí escrito me señala a mí, o sea, me muestra a mí, y todavía eso sigue siendo vigente. ¿Queremos ver a Jesús? Estudiemos la palabra. Y es interesante porque Dios, para cerrar con este versículo, lo que le llama a José, en José 1:8, y un poco lo que decía Marilyn, porque le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vemos aquí cómo Dios da un mandamiento de que a través de su palabra, ¿qué vamos a hacer? Meditar en día y noche en ella, porque ella nos enseña, nos muestra y nos va moldeando, ¿verdad? Y eso nos permite que reflejar a Cristo, expresar su imagen. Ahora nosotros somos esas obras de arte andante, y yo creo que es una gran responsabilidad, y yo lo digo así muy fácil, pero de verdad hay que tenerla con temblor y temor, como dice la palabra de Dios, porque el llamado no es a representarnos a nosotros mismos, porque un artista secularmente busca expresar su idea, ganar gloria, ganar fama, pero nosotros no estamos llamando a vender nuestra imagen, sino a presentar la imagen de Cristo. Y es una gran responsabilidad. ¿Y cómo vamos a saber qué imagen vamos a reflejar? En su palabra, no hay otra. Sí, amén, 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 amén. Bueno, Marilyn, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, gracias por este mensaje. Te estaremos invitando para hablar de otro tema. Y bueno, Miguelón, gracias a ti también por este gran episodio y por esta gran invitada. Entonces, tú eres el enlace con la gente allá de Colombia, entonces bueno, ahí tenemos, de verdad que vamos haciendo un nuevo amigo. Gracias. Y gracias, Marilyn, por tu tiempo y todo. Yo sé que ya es tarde, ya hay sueño, cansancio, pero bueno, fue un gran tema. Después podemos hablar, no lo dije al principio cuando presenté a Marilyn, lo digo al final. Marilyn, en su ejercicio profesional, trabaja con personas, como ella lo dijo, pues en una clínica psiquiátrica, creo que es cierto, psiquiátrica, y ella trabaja con personas con ciertas discapacidades, y a través del arte busca llegar a todas estas personas, y después podemos hacer un episodio sobre eso, Marilyn tiene muchas historias de la poquita que me ha contado, pero vemos, en medio de ella se ve la gloria de Dios, como ella refleja a través de su trabajo, refleja a Cristo. Entonces, bueno, nos vemos entonces, muchachos. Gracias, Marilyn. Gracias a todos. No, Bendiciones. Dios les guarde. Chao.